Poderoso es el Señor. Exalto al que vive por los siglos y por toda la eternidad. Es una bendición siempre poder reflexionar de algo de la palabra del Señor para nuestros seguidores. Tratar de corroborar, contribuir al desarrollo y al aprendizaje, verdad, de lo que es la verdad de Dios para la mente de mis hermanos a lo largo y a lo ancho del mundo. Yo soy el pastor Fernando Metivier y te hablo desde cápsula del doctor Metivier. Yo quiero ver un texto de la Biblia, en el libro de Romanos capítulo 11. Vamos a ver allí el versículo 36, a ver qué nos dice la palabra del Señor. Romanos 11, versículo 36. A ver cómo nos dice la palabra del Señor. Y dice de la siguiente manera: porque de Él, y por Él, y para Él, son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Aleluya. Sí, a Él sea la gloria para siempre. Gloria al nombre del Señor Jesucristo. Usted sabe que esta epístola Pablo la escribe desde Corintios a los romanos. Y la escribe entre los años 55 y 58, tiempo de invierno, cuando Pablo escribe. Y Pablo está tratando de despejar algunas incongruencias que tenía la iglesia en Roma. La iglesia entendía que la gloria, por ser Roma, imperio, le pertenecía. Y Pablo, que es quien escribe esta iglesia, quien establece esta iglesia, Pablo está velando por la sana doctrina, por un aprendizaje y caminar correcto de esta gente que él había establecido. Entonces, él quería que ellos entendieran con precisión y con claridad que Dios no va a negociar su reino. Entonces, que a Él, de Él y para Él era, y los demás, lo que podríamos ser conocidos como súbditos, hombres, seguidores, hombres que estábamos dispuestos a trabajar bajo el paraguas o cobertura del Dios eterno, tuviéramos la suficiente capacidad de humildad para seguir la ruta que ya Dios ha establecido. Entonces, fíjese, yo quiero hablar de aquí un poquito de reino y me voy a referir a los reinos humanos para luego, en un próximo video, con la parte 2 del reino, y tal vez tenga parte 3, tenga que ver con el reino de Dios, la diferencia. Poderoso el nombre del Señor. Yo quiero explicarte que en el caso nuestro castellano, hay tres elementos o tres palabras, frases que se usan para el asunto de reino en castellano. Por ejemplo, el primero hace alusión o caso a la realeza. ¿Qué es la realeza, pastor? Bueno, la realeza indica la dignidad
y potestad regia, o sea, a soberanía perteneciente al rey. Esta es la parte realeza. Entonces, no, ellos son de la realeza. Bueno, están hablando de la descendencia del rey, de sus familiares, de su conglomerado, de la gente que anda en su estatus. Poderoso el nombre del Señor. No son simples súbditos, son gente que andan al nivel, que andan alrededor de la pompa, de la gloria, de la majestad, de la potestad. Andan bajo, son hombres y mujeres con cierto grado de privilegio, que de ese privilegio soberano que emana del rey. Por eso cuando se habla de regia, ¿verdad? Entonces eso tiene que ver con ese tipo de gente, no simplemente los súbditos, los muchachos demandados, los mensajeros, los que hacen un trabajo excelente, porque sin ellos el rey no pudiera mantenerse, mucho menos desarrollar un gobierno poderoso. Pero bueno, estas son las cosas que se dan. Entonces el punto número 2 o la tercera palabra para definir reino en castellano se refiere al territorio con sus habitantes. Cuando se habla de reino, se refiere al territorio con sus habitantes, donde el rey ejerce su soberanía. Se está hablando de la tierra, del terreno, del territorio, ¿verdad? No del tiempo, sino de la nación. Poderoso el nombre del Señor, de los habitantes, los pueblos que es dirigido o gobernado por el rey. Entonces se le conoce como reino. Reino es el pueblo, es la nación, son la gente que son gobernados. Entonces esta es la segunda palabra para reino en castellano. La tercera palabra hace alusión al reinado, pastor. ¿Qué es el reinado? Bueno, es el espacio, ¿verdad? Es el espacio de tiempo, durante el cual un rey ejerce su función soberana. O sea, por ejemplo, en este país, 4 años. 4 años es el tiempo de un presidente. Entonces se habla de su periodo presidencial, 4 años. Hay otros que son 6 años. Hay otro que es de por vida el reinado. Aquí no. Entonces, y casi en ninguno de los países de Latinoamérica no lo hay. Tampoco Estados Unidos. Entonces, pero hay muchos países como Inglaterra, que por dinastía, que por acá, que por allá, y muchos países del mundo. Maravilloso el nombre del Señor. Entonces, pero en nuestros países no es así. Ahora, aplicando realmente esta definición de reinado, me parece clave ponerte a pensar. Porque fíjate, el rey es soberano. El rey es soberano. Entonces tenemos que verlo desde la óptica que Pablo escribe a la iglesia de Roma, cuando él le dice que es por él, de él y para él. Oye, pero qué locura. Pero qué locura. No, que todo es de él. Sí, es soberano. Entonces el Dios nuestro, el ejercicio de soberanía sobre la tierra de los pueblos, ellos están imitando el reino de Dios. Porque es un reino soberano que no tiene que pedir permiso. No tiene, ¿verdad? Hay unos protocolos, Dios también los tiene. Hay principios, Dios los tiene. Dios no viola los protocolos. Él no se puede negar a sí mismo. Él no puede mentir, Él no puede engañar. Él no puede... Eso, él maneja eso. Entonces, los reinos aquí también tienen su protocolo, con grados de injusticia y con grados muy por debajo del estándar del Dios eterno, pero Pablo quería que estas gente supieran
supieran, porque para el tiempo de ellos era emperador. No había presidente como para este tiempo, era emperador. Entonces Pablo quería que ellos supieran que si el reino de ellos, los reyes de ellos, tenía la capacidad de decidir sin anuencia, sin negociación. Poderoso el nombre del Señor. Entonces está diciendo, espérense, que el Dios al cual yo le inculqué a ustedes, el Dios el cual yo le prediqué a ustedes, el Dios al cual lo liberó a ustedes y le dio cobertura para que el diablo no lo pueda destruir. Entonces ese Dios, todo lo que él hizo es por él, es para él y es de él. Él va a manejar las cosas conforme a su soberanía de gloria y no conforme al sindicalismo, no conforme a la manera que quieran ustedes y la gente que pertenecen a esta nación. Entonces es importante que ustedes sepan, poderoso el nombre del Señor, que el asunto es por él, verdad, es por él, es para él, a Dios sea la gloria y es de él. O sea, no hay vuelta atrás. Entonces es importante que nosotros sepamos que en la mentalidad de Dios, y no estamos hablando de un dictador, pero estamos hablando de un soberano, estamos hablando de alguien que decide sin buscar anuencia de la gente que él creó y que él hizo. Ahora, la belleza de ese eterno Dios nuestro es que él es responsable. Él no violenta los principios, él no violenta los protocolos que él mismo designó y determinó. Ahora, si a él le pareciera violar algo, seguirá siendo soberano, y la soberanía, la ley de soberanía le da la atribución de hacerlo y no estaría pecando, porque él tiene autoridad para cambiar. Por ejemplo, nosotros caminando por la ciudad, nosotros vemos que las calles están marcadas, esas calles están señalizadas y tienen flechas que te direccionan, te dicen la ruta que tú vas a seguir. Sin embargo, las instituciones capacitadas y autorizadas para manejar esto, ellos pueden por habilitar, por agilizar el tránsito, ellos cambian señales. Y ellos dan marcación, no, de tal fecha a tal fecha, de tal hora a tal hora, tales días. Esas flechas que existen permanentes están no violadas, pero están en momentos, están paralizadas porque hemos cambiado alguna cosa para agilizar el tránsito. Entonces Dios tiene su estilo. Dios hace esto y nadie puede impedirlo, contradecirle o ponerle algún tipo de barrera u obstáculo para que esto no suceda. Es importante que tú y yo sepamos que ese Dios soberano tiene muy claro, y quería Pablo que sus lectores lo entendieran, porque de él, por él y para él, maravilloso sea el Señor. Y esto es incambiable. Esto es una decisión de él, que solo él la puede cambiar. A Dios sea la gloria. Entonces nadie puede reclamarle a Dios. Nadie puede reclamarle a Dios por qué hiciste esto o hiciste aquel. Entonces es importante. Nosotros vemos un momento que Moisés aconsejó a Dios. Dios no reprimió a Moisés. Me parece que por su acción él se agradó
ver que tenía un hombre en su equipo con la capacidad de exponerse a sí mismo para salvar el pueblo que Dios le entregó, que no era de él. Porque Moisés le dijo a Dios, no. Si tú a esta gente, tú vas a hacer lo que tú estás pensando. Yo prefiero que tú me mates a mí y quita mi nombre del libro de la vida. Suéltame, manda. En otra palabra, porque esa gente tú me la entregaste, yo estoy luchando por ella, y si tú haces lo que tú estás pensando, los egipcios van a decir que tú eres malo, que tú eres injusto, que tú eres avaro. Yo quiero que tú entiendas, eso no fue lo que cambió a Dios, lo que pensaron los egipcios. Eso no fue lo que cambió a Dios. El hombre soberano y el líder soberano no teme a lo que pueda pensar la gente, porque él tiene la autoridad máxima en sus manos. Entonces Pablo le está diciendo a los romanos, por él, de él y para él, y ustedes también son de él. A Dios sea la gloria. De manera que debemos analizar estas cosas con mucha precisión y seguirlas, porque es a usted y a mí que nos conviene. Ahora, estos gobiernos terrenales, ellos tienen tres modos de gobernar, tres maneras de gobernar. La primera manera es por medio de leyes, ordenanzas encaminadas al bienestar y sumisión de los súbditos, y de los medios coercitivos que ne puedan necesitar para mantener el control. O sea, una manera donde la gente es direccionada, donde la gente está dispuesto a recibir las órdenes, acatarlas y seguir la ruta. Entonces ahí se gobierna por ese tipo de ordenanza, ¿verdad? Por este tipo de leyes, de ordenanza encaminada al bienestar. 1, a la sumisión del pueblo. 2 y tercero, hay militares que ayuden a controlar el orden. Hay una segunda manera de ellos gobernar, por medio de una férrea dictadura dotada de fuerzas militares y policía que se necesite para impedir que se cometan criminalidad o crimen y desmanes. O sea, no pueden cometer errores, robo, hurto, ahí estamos bajo dictadura. La dictadura también tiene su protocolo. La dictadura tiene un acápite que se le permite al gobierno, al dictador, que él pueda neutralizar los planes registrados en las cartas de ellos y decidir por decreto. Maravilloso el nombre del Señor. O sea que los gobiernos siempre tienen un as debajo de la manga para ellos poder imponerse, ellos gobernar, ellos dirigir. Maravilloso el nombre del Señor. Y hay una tercera modalidad de gobierno de esta gente, que es mediante voluntaria, por medio de voluntad gozosa, voluntaria y gozosa, sumisión de los súbditos, donde todo el pueblo está contento, está bajo la sumisión, se someten y digan, ordenen, que nosotros acatamos, nosotros obedecemos y nosotros seguimos. Estos tres tipos o estos tres modos de ejercer la soberanía regia nos ayudará a nosotros entonces a entender el concepto del reino de Dios. Si no entendemos esto, no entenderemos el concepto del reino de Dios. Porque nosotros estamos mirando un montón de gente en el camino que no se someten, que no hacen evangélicos, ¿no? Hacen lo que quieren, viven como quieren, no se someten a nadie, no obedecen a nadie. Ellos son contumaces. Entonces, ¿tú sabes por qué? Porque todavía estas leyes humanas, ellos no lo han entendido.
no lo han entendido. Entonces, hay muchas cosas. No es que tú me estés hablando a mí de milagros, de señales y una serie de cosas, y eres un irresponsable, que tú no te sometas ni siquiera a las leyes terrenales, cuando este mismo Pablo habla de esto. Entonces nosotros debemos someternos a hacer las cosas cuando el hombre tiene que determinar no obedecer la ley, cuando la ley viene en contra de los dichos de Dios, cuando la ley viene en contra del orden divino, entonces la ley que se vaya a la porra, el Estado que se vaya a la porra, porque Dios está por encima de todo Estado, Dios está por encima de toda ley. Pero el hombre de Dios, cuando hay una ley que es constitucional de una nación y es un país soberano, es un país democrático, entonces el hombre de Dios, la mujer de Dios tiene que obedecer la ley porque es exigida, es demandada por el Dios Todopoderoso. Así que yo te quiero bendecir en esta tarde con este tiempo, ¿verdad? Con este tema poderosísimo y que tú y yo debemos comprenderlo, debemos entenderlo, debemos echarlo a andar porque nos va a bendecir. Te habló el pastor Fernando Metivier desde Cápsula del doctor Metivier. Yo te invito, ¿verdad?, que tú compartas, ¿verdad?, este audio, este video, que tú lo compartas para bendecir a tu gente, la gente que tú tienes alrededor, que te siguen, y que ellos también puedan ser bendecidos con esta enseñanza que estamos trabajando. Así que en YouTube me consigue como pastor Fernando Metivier, Instagram y Facebook me consigue como Fernando Metivier Luis, y en TikTok el doctor Metivier. Bendiciones de manera poderosa.